Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación, continuamos con la explicación de la tarea número 2 del curso de Pensamiento Lógico Matemático. En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio número 2, letras A, B, C, D y E. Así que empecemos. Aquí en este ejercicio nos dan un lenguaje natural y con base a ese lenguaje natural pues nos solicitan que hagamos lo siguiente. Primero, definir cuáles son las proposiciones simples. Segundo, identificar cuáles son los conectores. Luego construir una tabla, construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento y luego hacer una tabla de verdad. Aquí ya tenemos el ejercicio ya solucionado, más sin embargo vamos a explicar paso a paso cómo se hizo. ¿Listo? Entonces yo lo primero que hago siempre es que cada proposición le doy un color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice, el bosque tropical del Amazonas abarca gran parte del noreste de Brasil. Como aquí arranca con un sí, y acá hay un entonces yo entiendo que esta primera parte es un conector lógico. Entonces, hay que definir las proposiciones. La primera es todo esto que estamos viendo acá. Ese sería para nosotros P. O pueden usar otra letra, pero bueno, yo en este caso uso P. Luego viene el conector lógico entonces. Luego del entonces viene el bosque tropical del Amazonas se extiende hasta Colombia. Miren que esta proposición es diferente a la anterior. Por lo tanto, le doy otro color y entonces sería otra proposición que sería Q. Sí, solo sí. Entonces aquí ya tenemos otro conector lógico. Y el bosque tropical del Amazonas, no. Acá hay otro conector que es la negación de esta proposición que es diferente a las anteriores. Por lo tanto, sería la otra proposición que sería R. Aquí cuando yo nombro las proposiciones simples, todas deben quedar afirmativas. No puede quedar ninguna negativa. Entonces, miren que acá había un no, pues simplemente yo le quito el no y coloco de forma afirmativa, pero ahora cuando me pidan que realice el lenguaje simbólico, ahí sí tengo en cuenta ese no como un conector lógico. Continuando así, entonces, ya tenemos la primera parte. Ya definimos cuáles eran las proposiciones simples. Ahora nos dicen que identifiquemos los conectores que intervienen en el argumento. Ya lo tenemos señalado. Tenemos el entonces, el sí, solo sí y la negación. Entonces colocamos el entonces, el sí, solo sí y el no. Ya teniendo esto, entonces pasamos a la siguiente, construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo copio toda esta información que está acá, le doy control C y lo pego acá, control V, ahí está. Y entonces debemos construir el lenguaje simbólico. Entonces miren que tenemos la primera proposición simple y luego de la proposición tenemos un entonces. Entonces vamos a colocar, como todo esto es P, entonces yo coloco P y luego coloco el entonces, que es lo que estamos viendo acá. Miren que acá hay una coma, lo que significa que lo que viene a continuación va a ir en una sola idea principal. El bosque tropical del Amazonas se extiende hasta Colombia si solo si el bosque tropical del Amazonas no es el más pequeño del mundo. Entonces, esto que está en rojo era Q, que estaba combinado con el sí solo sí, ya tenemos el sí solo sí, y acá tenemos a R, pero R está negado, entonces acá coloco la negación de R. Y este sería entonces mi lenguaje. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué queda paréntesis aquí y acá adelante no? ¿Por qué no quedó P entonces Q encerrado con un paréntesis y luego ahí sí lo otro? Porque en la estructura que nos están dando a nosotros inicialmente, cuando aquí hay una coma o un punto, yo debo tener en cuenta la siguiente coma. Miren que cuando yo empiezo a leer todo esto, no hay ningún punto y una coma. Por lo tanto, todo esto como está seguido, todo eso es una sola idea principal. Y es todo lo que estamos indicando acá. Y esto que estaba separado por una coma y luego el entonces va solito acá adelante. ¿Listo? Hay que decir si es una contradicción, una contingencia o una tautología a partir de la tabla de verdad. Recuerden que la tabla de verdad la podemos hacer en ChatGPT. Vamos a hacer aquí rápidamente la prueba. Yo selecciono esto, control C, voy para ChatGPT y le digo realizar
la tabla de verdad de dos puntos y esperamos a que me genere entonces el- la tablita. Bueno, una vez generado, entonces le doy control C, o bueno, copio mi tabla, tomo mi captura, me voy para mi documento y lo pego acá. Voy a pegarlo nuevamente, borro la anterior y esta la voy a colocar más pequeña. Acá nos damos cuenta que esta tabla de verdad nos muestra falsos y verdaderos al final, lo que indica que es una tabla de contingencia porque no están ni todas verdaderas ni todas falsas. Y ahí terminaríamos el ejercicio 2 de la letra A. Seguimos con el ejercicio 2, pero en este caso pasamos a la letra B. La letra B dice así: el oxígeno no es un gas insípido y la fórmula molecular del oxígeno es H2. O el alótropo más normal del oxígeno elemental es llamado dioxígeno. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es resaltar cuáles son las proposiciones simples. Miren que hasta aquí va una idea o una proposición simple porque aquí ya nos encontramos un conector lógico. Acá hay un no, quiere decir que esto debo tenerlo negado. Viene la otra proposición simple hasta aquí porque encontramos un conector lógico y luego viene la última proposición simple hasta acá porque miren que no hay ningún conector lógico de por medio. Entonces ya podemos definir cuáles son esas proposiciones simples que intervienen en el argumento. Entonces la primera, entonces vamos a llamarlo este, que va a ser P. Entonces acá yo coloco P, dos puntos, y le quito el no, porque recuerden que siempre debe ser afirmativo. El oxígeno es un gas insípido, listo. Ahora viene la segunda que es la fórmula, y la pego por aquí. Ese sería para nosotros Q. Y viene el último, que es todo esto hasta acá, que para nosotros sería R. Dos puntos y listo. Ya tenemos eh, las tres proposiciones simples, ¿cierto? Ahora miremos que ya tenemos identificadas los conectores. Tenemos el no, el i y el o. Entonces acá debemos colocarlos. Vamos a colocar el primero, el no, el i y el otro es el no, la negación, perdón, el o. Bueno, el orden acá no interesa, lo importante es que aparezca. Ahí está. Bueno, ahí están las tres, los tres conectores. Seguimos entonces. Construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Entonces yo copio todo esto, control C y control V, porque con eso es que vamos a sacar el lenguaje simbólico. Vamos a insertar ecuación y miremos. Lo primero era P, pero esa P estaba negada. Entonces yo busco por aquí la negación. Aquí está la negación de P. Ahora viene una I. Entonces la I ya sabemos que es la que va hacia abajo. Vamos a mirar, aquí no está. Entonces vamos aquí en matemáticas y pasamos a operadores, que está acá. Aquí está la I. Entonces ahí está la I. Y luego de la I viene Q. Y todo esto, miren que estaba de forma, digamos, de forma completa en el sentido de que no hay ni una coma ni un punto. Aquí ya hay una coma. ¿Qué significa? Que esto, entonces yo debo encerrarlo
en paréntesis porque todo esto es una idea principal, todo eso es una proposición compuesta. Ya viene una coma, después de la coma viene una O, entonces después vamos a colocar la O que sería esta y viene la última proposición simple que sería R, colocamos R y listo, ya tenemos este lenguaje natural en lenguaje simbólico, ¿listo? Bueno, entonces para continuar vamos a ir a ChatGPT para hacer nuestra tabla de verdad. Le doy control C y le digo que por favor realice la tabla de verdad de. Y entonces acá esperamos a que él haga la tabla de verdad. Ahí está. Le doy captura y pegamos esta información acá en la última parte porque nos solicitan que a través de la tabla pues definamos si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Aquí vemos que tenemos combinaciones de falsos y verdaderos, por lo tanto es una contingencia. Deben escribir obviamente por qué no, debido a que tenemos resultados falsos y verdaderos. Pasemos a el ejercicio C. Entonces aquí ya tenemos lista la proposición compuesta y pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a definir cuáles son las proposiciones simples. Vean que acá tenemos el primero y aquí evidentemente se ve el conector lógico. Luego viene otra proposición simple hasta aquí. Miren que acá hay una coma, significa que todo lo que va hacia atrás va encerrado en un paréntesis. Luego viene el separado de una I, voy a colocarlo en mayúscula. Y luego viene otro conector lógico porque es el no, no es cierto. Y por último, otra proposición. Entonces, conclusión, las proposiciones simples son esta primera que dice que el cuerpo humano es el conjunto de la estructura física del ser humano. Entonces acá yo coloco que este va a ser P para mí y ya tenemos la primera. Ahora vamos con la segunda, que viene siendo la estructura física está compuesta por tres partes. Control C, control V y colocamos que este va a ser Q. Dos puntos. Y la última, que viene siendo lo que está en rojo, que estaba negado y como está negado, entonces debo colocarlo afirmativo. La cabeza no es una de las tres partes, entonces acá coloco la cabeza es una de las tres partes de la estructura física. Ahí están las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Y tener en cuenta que acá hay un no y acá también hay otro no. Entonces vamos a encerrarlo porque es importante diferenciarlos ahí. O sea que esta última parte tiene dos negaciones para R. Vamos a tenerlo en cuenta. Ahora hay que identificar los conectores lógicos. Listo, tenemos el primero. El sí, solo sí. Entonces yo voy a tomarle control C, control V. Ahí está. Sigue ahora el I. Copio la I. Luego de la I viene el no. Y ahí están. Ya están las tres. Entonces ahora lo que hacemos es construir el lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto para hacerlo desde cero. Copiamos todo esto, le doy control C y acá le doy control V. Y entonces ahora lo que hacemos es revisar parte por parte para darle insertar y arrancamos con P. Ya hemos dicho que toda esta primera parte del argumento hasta la coma va en paréntesis. Entonces coloco paréntesis y colocamos P, sí, solo sí, el bicondicional, es
la flecha. Si no está por aquí, entonces yo me devuelvo a las matemáticas básicas. Aquí está el sí, solo sí. Y ahora viene PQ. Cierro paréntesis. Porque ya viene una coma y luego viene la I. Entonces voy y busco la I. Que la I no estaba por aquí, sino que está operadores. Aquí está la I. Y ahora viene una negación con otra negación. Para que no queden las dos pegadas, una idea es que lo hagamos de la siguiente forma. Primero vamos a buscar la negación. Bueno, esta es otra forma de colocar la negación. También es válida. Como no encuentro la otra, entonces vamos a usar esta. Negación, abro paréntesis y otra vez negación, PQR. Colocamos la R y listo. Ya queda completa el argumento. En lenguaje simbólico, le doy control C, me voy nuevamente a GPT y le pido realizar la tabla de verdad, dos puntos, y generamos nuestra tabla de verdad. Revisemos que la estructura esté bien, P, sí, solo sí, Q, y negación de R. Aquí lo hace por partes, primero el sí, solo sí, luego la negación, luego la doble negación, que es la misma R, y ya la operación final. Yo le doy toma de captura y me voy para mi ejercicio. Lo pego acá, vamos a minimizarlo para que quede aquí detrás del trabajo. Y ahora vamos a contestar si es una tautología, contradicción o contingencia. Vemos combinaciones de falsos y verdaderos, por lo tanto es una contingencia. Y recuerden hacer la justificación. Bueno, vámonos con la letra D. Ya está listo el ejercicio con los colores. Recuerden que esa es una forma fácil de identificar cuál es la proposición simple, cuál es el conector, cuál sería la otra proposición simple, cuál es el otro conector, que aquí lo estamos viendo, con una negación, aquí está la negación, y la otra proposición simple. Miren que acá hay otra negación, doble negación, o sea que es similar a la anterior. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, vamos a definir cuáles son las proposiciones simples. Entonces seleccionamos la primera parte. Miren que ahí hay una coma. ¿Qué significa eso? Que acá terminaría una primera idea. Y que todo esto, donde no hay comas ni puntos, van encerrados en un paréntesis. Eso para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno. Esta proposición simple la vamos a llamar P. Entonces ahí está. Ahora sigue la siguiente proposición simple, que es la ingeniería aprovecha el cúmulo de conocimientos tecnológicos para la innovación. Lo pego acá, coloco Q, dos puntos, y vamos con la última, que sería R. Yo copio todo esto que está acá, y como se mencionó anteriormente, recuerden que esto no puede quedar negativo, entonces sería R. Ahí está. Ya tenemos las proposiciones simples que intervienen en el argumento. ¿Qué hacemos ahora? Identificar los conectores, ya los tenemos. El primero es el entonces. Entonces acá vamos a colocar entonces, seguido de la I, seguido de el no es cierto, con un no es más que suficiente. Así aparezca dos veces, se coloca una sola vez. Y ahí está. Esos son los tres conectores. Entonces, el I y el no. Entonces, el I y el no que aparece dos veces. Listo. Copio todo mi argumento, le doy control C para poder construir el lenguaje simbólico. Le doy control V. Ahí está.
Entonces lo que hacemos es insertar una ecuación y empecemos. Acá aparece sí y un entonces. O sea que esta primera proposición simple, que sería P, va seguida de un entonces. El entonces creo que no está aquí. Me voy a matemáticas básicas. Aquí está la negación. Coloco el entonces. Abro paréntesis. Recuerden que abrimos paréntesis. ¿Por qué? Porque después del entonces, miren que hay una coma. Y después de la coma tenemos una proposición simple combinada con un conector y otra proposición simple, lo que significa que todo eso va unido a una sola idea. Por lo tanto, aquí vamos a colocar Q y está unido con el I. Entonces me vengo acá y coloco la I no está acá, vamos a operadores, aquí está la I, y aquí viene una negación, aquí está no. Entonces vamos a utilizar la otra, la de matemáticas básicas aquí, la negación de abro paréntesis porque lo voy a negar otra vez, la negación de R y cierro paréntesis. Bueno, entonces miren nuevamente, bueno, debo cerrar otro paréntesis porque uno es el paréntesis principal y el otro es el paréntesis solamente de la R, entonces es doble. Entonces aquí entendemos que la P va sola porque antes de la P hay una coma y después de la coma hay dos proposiciones simples unidos por un conector. O sea que esa parte que está compuesta es un solo paréntesis. Nuevamente, entonces copiamos todo esto. Nos vamos para ChatGPT. Pedimos realizar tabla. Dos puntos. Y bueno, ahí escribimos mal, pero bueno, ahí se entiende un poco. Iremos P, entonces Q y doble negación. Entonces él entiende que primero hace la primera negación, la doble negación, luego eso lo combina con la I y la Q, y por último el P, entonces todo lo anterior. Excelente, entonces aquí tomo captura, me voy para mi trabajo, pego mi tabla de verdad y sacamos la conclusión, verdadero y algunas falsas. O sea que esta tabla es una tabla de contingencia, o el argumento es un argumento de contingencia. ¿Listo? Entonces seguimos. Pasamos a el último. La E. Y dice así, la educación se define como un proceso de formación permanente y se fundamenta en un concepto integral de la persona humana, o es un proceso de facilitar el rendimiento, el refinamiento de habilidades. Entonces, es el proceso de facilitar. Bueno, entonces ya tenemos todo con colores. La educación se define como un proceso de formación permanente. Ahí hay un conector lógico. Ahí quiere decir que todo esto viene siendo la primera proposición simple. Entonces coloco P, dos puntos, y tenemos la primera. Vamos con la segunda. Después de la I, que es el conector lógico, se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Aquí se van a dar cuenta que PQ se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Como aquí hay una I y esas dos están unidas porque no hay ninguna coma que los separe, quiere decir que están hablando del mismo sujeto. O sea que aquí yo puedo colocar la educación se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Acá no aparece la educación porque como ya la idea aquí arranca con la educación y continúa con el mismo sujeto, entonces no se coloca dos veces. Yo lo puedo colocar acá, la educación, o desde aquí se fundamenta, de igual manera no hay problema, solo que es para que lo tengan en cuenta. Ahora pasamos con la última porque vea que acá hay una coma, significa que todo esto va unido, luego viene el conector lógico O y es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades. Entonces le doy control C, le doy control V, R
Y acá también podría colocar la educación, porque seguimos hablando de lo mismo. Entonces, ya dejando claro esto, entonces ahora sí vamos a definir cuáles son los conectores. El primer conector que nos aparece, ¿cuál es? El I. Y luego viene la O, no más. Está la I y la O. Y listo, no hay más. Ahora vamos a construir el lenguaje simbólico. Entonces copiamos todo esto, control C, control V, insertar ecuación. Y la primera parte está separada por medio de una I. No hay ninguna coma ni un punto hasta aquí. Significa que lo primero va en paréntesis. P y Q. Acá vamos a colocar el conector que sabemos que está en operadores. Aquí está la I. Y después del paréntesis viene una O. Entonces acá colocamos la O y colocamos la R porque es lo que sigue. Y listo, ya tenemos nuestro lenguaje simbólico. Ahora vamos a construir la tabla de verdad. Nos vamos para ChatGPT. Realizar dos puntos. Bueno, realizar la tabla de verdad. Le pedimos que nos haga la tabla de verdad. Nos muestra el paso a paso. Qué opera primero, qué opera de segundo. Luego tomamos captura. Pegamos nuestra tabla de verdad. Y vamos a la conclusión, que en este caso tenemos resultados falsos y verdaderos, o sea que es una tabla de contingencia o un argumento de contingencia, porque tenemos combinaciones de falsos y verdaderos. Bueno, con esto entonces terminamos este pequeño video, donde repito se explica la tarea número 2, ejercicio 2, letras A, B, C y D. Espero que sea de su ayuda. Hasta luego.